Este relato que te he hecho del primer tercio, luego un segundo tercio que lo extendí hasta el 70, luego la crisis de la pública, el avance de la privada, todo esto se predica exactamente de Popayán. A ver, hay que reconocer que el terremoto, como decía antes, en algunas cosas fue positivo, ¿no? Permitió que instituciones como la Universidad del Cauca, el Colegio Mayor, por ejemplo, el Colegio Mayor adquirió este bien que ya había sido ubicado antes del terremoto, pero en ese momento se produjo una ordenanza en la cual se le entregó al Colegio Mayor el claustro de la Encarnación. Y se produjo, lógicamente, la asistencia del Gobierno Nacional a través del Ministerio, ¿no es cierto?, que inyectó dinero aquí para la recuperación del claustro. La institución que más trabajó por la recuperación del sector histórico fue la Universidad del Cauca, en el sentido de que había adquirido algunas de las casonas más importantes y las tenía en ese momento desempeñando como parte de su acervo patrimonial. Y ellos, se consiguió a través del Gobierno Nacional, con el apoyo del Presidente de la República, se consiguieron apoyos económicos a través del BID, que con ello justamente se recuperó gran parte de ese patrimonio. Y algunos de esos patrimonios habían sido afectados antes, en el sentido de que tenían subdivisiones o habían hecho intervenciones que habían afectado como tal los inmuebles. Y aprovechando el terremoto, se hizo una oficina de reconstrucción de la Universidad del Cauca, por ejemplo, donde se acompañaba con arquitectos, ingenieros de varias profesiones, justamente para hacer el estudio de la recuperación de todo ese acervo patrimonial que tenían las instituciones. El Colegio Mayor fue uno de los que se benefició porque pues se recuperó parte o se hizo intervención en la parte que estaban afectadas antes del terremoto. Por ejemplo, todo lo que eran muros, lo que eran las cubiertas se repararon, en fin, y tiene actualmente, o sea, se hizo la labor que actualmente se puede notar en el claustro. Yo llegué al Colegio Mayor de pura casualidad. Llegué porque un amigo acababa de dejar su cargo, se acababa de vincular a la Universidad del Cauca como docente de tiempo completo y charlando en la calle me hizo la pregunta que si me interesaba ser docente del Colegio Mayor y me llamó la atención. La docencia es algo que me llamó la atención. Había tenido la oportunidad de ser docente de catedrático en la Escuela Superior de Administración Pública y me llamó pues, la atención de vincularme al Colegio Mayor. Entré como docente de instalaciones hidrosanitarias y de administración de obra. La administración de obra básicamente encasillada en los procesos de programación de obra. Interesante en el sentido de que la programación en su momento se hacía a mano, pues ya los sistemas han avanzado muchísimo y pues ya la programación se hace bajo pues, un modelo y pues demanda menor tiempo. Los estudiantes eran muy pocos, en realidad entré, solo existía el programa de delineantes de arquitectura e ingeniería. Recuerdo que eran 75 estudiantes y los docentes eran muy pocos. Catedráticos que recuerdo, pues compartíamos por ahí con unos 5 o 6 profesores y de planta eran 2 profesoras, la profesora Montilla y la profesora Quijano, que ya llevaban una trayectoria pues, muy grande aquí en la institución, casi que eran docentes desde la fundación del Colegio Mayor del Cauca. Y recuerdo cosas porque llegué en el momento en que el área de los sistemas estaba entrando y el colegio estaba un poco retrasado a actualizarse hacia meterse en el cuento del desarrollo básicamente del uso y del AutoCAD. Se trabajaba a mano
los proyectos a mano, usando pues obvio los elementos de la época, lápices, rapidógrafos, y ya con el tiempo muy corto, básicamente en 1 año, 2 años, quedó out ya el uso de las herramientas manuales y pasamos a las herramientas digitales. Interesante ese proceso porque el colegio como tal ingresaban, en su gran mayoría de estudiantes eran mujeres, y cuando los sistemas hacen su aparición, el esquema de ingreso cambia un poco, es decir, van a ingresar más hombres que mujeres. Nunca nos hemos preocupado ni haber hecho un estudio del por qué ese fenómeno de dar un viraje de género. No sé si era temor a los sistemas, no sé. En realidad nunca hemos explorado ni consultado con los estudiantes qué los motivó a los hombres a ingresar y qué desmotivó a las mujeres a irse a estudiar otras profesiones. Interesante en el sentido de que los sistemas de impresión de igual forma eran novedosos. La llegada del plotter era algo sensacional porque se usaba como herramienta era el heliógrafo, es decir, se usaba un mecanismo muy artesanal para los sistemas que hay ahora, pero también tenía sus ventajas en la calidad de los planos, la presentación, los trucos que uno podía hacer en el sentido de enmascarar planos para lograr profundidades, cosas que ahora el AutoCAD pues, nos lo facilita en un segundo. Los estudiantes normal de ingreso era un estudiante medio, en el sentido de que en su momento, para poder desarrollar en ese proceso de cambio hacia los sistemas, no tenía opción de tener un computador en su casa, por lo tanto tenía que aprovechar al máximo trabajar aquí en la institución porque se les facilitaban los horarios extendidos para que pudieran trabajar. Sus trabajos de grado los hacían aquí, y ya algunos años después ya el estudiante pues, puede adquirir un computador, trabaja en su casa, pero el proceso no fue fácil. Mucho de una tradición de 40 años de trabajos manuales a los sistemas fue complejo, en el sentido de que la resistencia al cambio se da al interior de la misma institución por docentes que consideraban de que era imposible lograr esa calidad en el dibujo manual con el dibujo hecho en computador. Y eso es entendible porque uno a veces, por su convicción, por su tradición, no acepta el cambio de una manera tan rápida y abrupta como lo hacen los sistemas. El proceso de cambio institucional uno lo puede marcar de diferentes formas o visualizar o entender de diferentes formas. Uno que es la institucional en sí, es decir, un colegio creado para carreras tecnológicas y por cuestiones de oportunidad, digamos, a través de modernización o sí, de pronto puede ser de modernización del Estado, le da las opciones a las a los colegios mayores convertirse en instituciones universitarias, y se inicia un proceso con la doctora María Cecilia como rectora y Mónica Arboleda como decana de la facultad. Este proceso es interesante porque nos da la oportunidad de crear algo que el colegio siempre añoró, tener un programa de arquitectura. Entonces, ese proceso de cambio de institución tecnológica a institución universitaria nos da la oportunidad y se formula el proyecto para la creación del programa de arquitectura. Sí hay un cambio total en el sentido, no solo en lo que ya existía como en los programas tecnológicos
En el caso de Lineantes, bueno, y había otro programa tecnológico que lastimosamente fue necesario cerrar, que era diseño artesanal. Pues es un programa que no se interpretó como debía interpretarse, que era básicamente la persona diseñando objetos con identidad local, y fue entendido más hacia el esquema de que fuera una persona que solo iba a hacer artesanías. Esa no era la idea del programa, y la gente pues en realidad solo se presentaron 2 o 3 cohortes y fue ya después necesario terminarlo. En el programa de Lineantes sí empieza a haber un cambio. Ese cambio es atemperarlo a las nuevas tecnologías, el cambio a los nuevos procesos constructivos, el cambio a que el estudiante tenga una formación mucho más holística, mucho más social, y apartándonos un poquitico de ese lastre, de ese legado que puede dejar la parte técnica. Un tecnólogo puede llegar a pecar en exceso de convertirse en una persona demasiado técnica, y el delineante puede caer en ese pecado. Entonces, una de las formas de sacarlo es que pueda vincularse con otros componentes de módulo. Cuando se crea la Facultad de Arquitectura, que el estudiante de igual forma pudiera moverse también dentro de algunas componentes de módulo comunes con arquitectura, en el caso de las construcciones, que ha sido uno de los fuertes del Colegio Mayor, en el sentido de que por su intensidad horaria ve casi 6 semestres de construcción, o sea que sale con un conocimiento suficiente para estar involucrado en un proceso de edilicio. Y eso hace que los estudiantes pues de igual forma tengan que comprometerse más con el desarrollo del nuevo cambio de los procesos académicos. El estudiante que ingresaba antes con el estudiante que ingresa ahora, pienso que es mucho más comprometido el de antes que el de ahora. Lo interesante del de ahora con el de antes es que entra con unos puntajes muy altos, es decir, un muchacho con 74.2 es para estudiar en el caso, me atrevo a decir que para estudiar en la Universidad de los Andes, que es la universidad más prestigiosa que hay en Colombia, pero que económicamente el muchacho no puede aspirar, porque la diferencia del costo del semestre es monstruosa. Estamos hablando de 1 millón de pesos versus 13 millones de pesos. Pero el muchacho de antes era una persona que no es que tratara de comer entero, como decimos aquí en Colombia, lo que se les entregaba a ellos, sino era más curioso porque exploraba los temas que uno les daba, exploraba el manejo de las herramientas digitales, avanzaba muchísimo más. Ahora, a pesar de que la tecnología es mucho más ágil, el estudiante se apropia, pero de igual forma no la aprovecha. Y eso empieza a marcar una gran diferencia del antes con el estudiante de ahora. La parte institucional da un viraje fuerte, de todas formas, también en el proceso de descentralización. Cuando pertenecíamos al ministerio, al gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, pues hay una estructura, y luego nos descentralizan y nos volvemos departamentales. Eso genera otra estructura, pero los recursos financieros en buena parte son apropiados por el gobierno nacional. Pero esa no es que tampoco nos vaya a garantizar plenamente nuestro funcionamiento. La institución como tal debe buscar sus propios recursos, como ampliación de cobertura, ofrecimiento de otros programas, diseñando estrategias de mercadeo.
Y eso hace que la institución haya crecido. Ya en el programa, o por lo menos en este claustro, que era, como le decía, de 75 estudiantes, ahora pues estamos tocando casi los 400, 500 estudiantes entre los 2 o 3 programas que tenemos, el de diseño visual, delineantes y el programa de arquitectura. Eso es importante en el sentido de que al ampliar cobertura obliga a la institución a formular estrategias, y una de las estrategias es que este claustro, por sus características arquitectónicas, no se puede modificar, por lo tanto tenemos que buscar otras sedes. Entonces se construye Bicentenario y ahora la intención es ampliar Belemitas. Belemitas pienso que puede ser el proyecto a liderar por lo menos en 8 o 10 años, por lo que significa no solo para el estudiante estar en un edificio nuevo, sino para la ciudad. Es importante comentarle algo que no le he dicho. El Colegio Mayor tiene en la comunidad, en la ciudad, un sentido de pertenencia grandísimo. La gente lo quiere como tal, la gente siente respeto por la institución, pero de igual forma siente este edificio como propio. A pesar de que somos públicos, los estudiantes nuestros tienen una característica también que es importante y tampoco se lo había resaltado. Es que tú no vas a ver en este edificio grafitis. Hay un respeto hacia el edificio único. De pronto un rayoncito en los paneles metálicos de los baños, pero que eso no son significativos. Alguna voz de protesta por ahí o algún chiste, pero en las paredes del edificio no vas a encontrar nunca eso. Y eso es respeto. Entonces, eso también da seguridad a los estudiantes. Y les da seguridad, y ellos lo manifiestan, de que además tienen seguridad de que la educación aquí es excelente, que hay un buen nivel, que sus docentes se preocupan y de igual forma ellos, algunas, pues no todos, pero uno siente que un grupo significativo muy comprometidos con su estudio, muy comprometidos con su proyección como profesionales. Uno los puede destacar. La primera corte de arquitectura es la base del Centro de Estudios Urbanos, gente con un compromiso grandísimo. Otros que han ido heredando ese legado de compromiso, ya están involucrándose en esos procesos, pero hay otros que ya tienen un plan diferente de vida y esa parte pues no está contemplada, y es básicamente obtener un título y buscar otras oportunidades en otro lugar. El ingreso de estudiantes del Colegio Mayor se puede enmarcar en estudiantes estrato 1, 2 y 3, que son de clase baja, media y media, estudiantes 4, 5 y 6, que son de clase media, media alta y clase alta, que son los estudiantes que buscan opción en otro centro universitario, privado y especialmente fuera de la ciudad. Van a las ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín. Pero el estudiante que está ingresando por derecho propio o son casos especiales, se denominan en admisiones, son los estudiantes que vienen de familias desplazadas, estudiantes de comunidades afro y estudiantes de comunidades indígenas. Ese estudiante de igual forma es bien recibido, no se estigma, no se le hace el matoneo, no se le hace persecución, no, tiene igual desempeño que los otros estudiantes citadinos. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque el departamento del Cauca se caracteriza primero por su gran cantidad de población indígena, en segundo lugar porque es una de las zonas de conflicto histórico con las FARC, con el ELN y seguramente con algunas otras organizaciones. Y de igual forma va a ser mal o bien un escenario posconflicto. Y
el colegio mayor como tal tiene que estar preparado para recibir un nuevo estudiante. Cuando yo llegué aquí al colegio mayor, éramos pocas personas, como unas 20 personas. Sí, 20 personas, la rectora, los administrativos, pues eran como 20 personas, entre profesores, administrativos y solamente habían 3 carreras, que era el curso de inglés, los delineantes y cerámica. No había más. No he hecho carreras intermedias, pues. Y de ahí para allá ya el colegio fue creciendo. Después de eso fue gestión empresarial, luego los desarrollo del software y luego empezaron a crear otras carreras. Pues hasta ahí, y de ahí ya fueron creando otras carreras. Muy bien, la pasábamos muy rico, éramos poquitos, éramos como una familia. Para diciembre hacían el almuerzo aquí, mismo en la misma institución, y eso nos daban de regalo de diciembre, nos daban unas anchetas grandotas. Era muy lindo, era muy rico. Yo no sé, yo aquí la pasé muy rico en mis épocas, pues antes. Ahora pues ya hay mucha más gente, ya no es lo mismo.